Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Jiménez Castañeda y en esta ocasión vamos a atender la clase de MCD y MCM. En esta clase vamos a ver los conceptos, vamos a ver los métodos que podemos utilizar para calcular el MCD y el MCM. También vamos a ver ejemplos que nos va a permitir tener un panorama más completo de cómo se aplica la teoría y finalmente algunos ejercicios más para practicar. Así que vamos a empezar. El objetivo de nuestra sesión es resolver situaciones problemáticas sobre MCD y MCM que involucren interpretar y calcular. Primero vamos a comenzar definiendo lo que es el máximo común divisor, el MCD. Este número es el mayor divisor que divide exactamente a dos o más números. Por ejemplo, tenemos los divisores de 12, que son 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo número, 12. También tenemos por otro lado al número 18, cuyos divisores son 1, 2, 3, 6, 9 y el mismo 18. De estos dos números podemos ver que tienen varios divisores en común. Por ejemplo, 1, 2, 3 y también el 6. Pero ¿cuál de ellos es el máximo? Podemos ver que el máximo divisor entre estos dos números es el 6. Por lo tanto, su MCD es 6. ¿Qué es el MCM? El MCM es el mínimo común múltiplo. Es el menor múltiplo común de dos o más números. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos, por ejemplo, de 12? Los múltiplos son 12, 24, 36, 48, o sea, el 12 multiplicado por una constante. Y así podemos ver que tiene infinitos múltiplos en una 12. Por otro lado, el 18 también tiene múltiplos, ¿no? El mismo número 18, luego 18 por 2 te sale 36, luego multiplicando por 3 es 54. Entonces ahí tenemos los múltiplos, ¿no? 18, 36, 72, 90 de 18 y así sucesivamente. Ahora, de todos estos hay varios múltiplos en común que van a tener esos números, ¿no? Por ejemplo, el 36, el 72 y más adelante seguramente más múltiplos en común. Pero ¿cuál de ellos es el mínimo? O sea, el menor. El menor podemos notar que es el 36. Por lo tanto, ese sería el MCM de estos números. Para determinar el MCM de números pequeños es relativamente fácil, pero se han creado métodos para hallar para números tanto pequeños como grandes, dado que este método que hemos utilizado sería un poco tedioso aplicarlo para números muy grandes. Por eso vamos a analizar dos métodos. El primero de ellos es el método por descomposición canónica. Lo primero que debemos hacer para aplicar este método es descomponer al número. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Descomponer de forma canónica. Y luego, si queremos hallar el MCD, tenemos que seleccionar los factores que hay en común para los dos o más números que queremos hallar el MCD y luego ver cuál de ellos tiene menor exponente. Y esos factores con menor exponente lo vamos a seleccionar para ponerlo en el MCD. En el caso del MCM es un poco diferente, porque vamos a poner todos los factores que tienen los números. Y si algunos tienen en común, vamos a poner a los factores cuyos exponentes son mayores. Ahora veamos un ejemplo para analizar bien esta teoría y aterrizar estos conceptos. Apliquemos la teoría en este ejemplo. Se nos pide que calculemos el MCD y el MCM de los números 720 y 4200. Ahora, lo que vamos a hacer es descomponer canónicamente al número 720. Por ello vamos a sacar mitad para 720, que nos sale 360, luego 180 de nuevo mitad, luego de nuevo mitad 90 y finalmente al sacar mitad 90 nos queda 45. El número 45 no tiene mitad porque no termina en una cifra par, pero la suma de sus cifras te da un múltiplo de 3. Por ende podemos sacar tercia. Al sacar tercia nos sale 15, de nuevo tiene tercia, sacamos de nuevo tercia y finalmente quinta. Entonces para descomponer un número vas dividiendo entre factores primos, de preferencia que sean en orden ascendente. ¿Okay? Entonces va primero mitad, luego tercia, luego quinta, séptima y así sucesivamente. Ahora, ya está descompuesto canónicamente el número, por lo que 720 es lo mismo que decir 2 elevado a la cuarta, porque
el 2 se repite 4 veces. Y luego por 3 elevado al cuadrado, porque se repite también el 3 2 veces. Por 5, solamente hay 5. Y así ya tendríamos la descomposición del número 720. Lo mismo hacemos con el 4200. Vamos sacando mitad 3 veces, luego tercia, quinta y finalmente séptima. Por lo tanto, el número que daría 4200 es lo mismo que decir 2 al cubo, porque hay 3 veces 2. Luego por 3, solamente hay un 3. Luego por 5 al cuadrado y finalmente por 7. Ya teniendo la descomposición canónica, lo que vamos a hacer es aplicar la teoría que hemos visto para calcular el MCD y el MCM. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para hallar el MCD, ver los factores que se repiten. ¿A qué me refiero con factores? Los términos que se están multiplicando, esos son los factores. Entonces, de estos factores que se repiten en ambos números, vamos a seleccionar, dice la teoría, el que tenga menor exponente. Entonces, vemos que se repite el 2. El 2, en un caso tiene exponente 4 y en el otro 3. Por lo tanto, seleccionamos 2 al cubo. El 3 tiene en un lado 3 al cuadrado y en el otro 3 a la 1. Entonces, seleccionamos el 3. El 5 tiene en un lado 5 elevado a la 1 y el otro factor para el otro número es 5 al cuadrado. Por ende, tendríamos que seleccionar el 5 nada más. El 7 no se repite, por lo tanto no lo consideramos para el MCD. Finalmente ya tendrías el MCD. 2 elevado al cubo por 3 y por 5. Si quieres lo puedes multiplicar esos números y te da el 120, pero también lo puedes dejar de esa manera. ¿Cómo hacemos ahora para el MCM? Para el MCM tenemos que ver todos los factores que hay en ambos números. Y si algún factor se repite, vamos a ver el que tiene mayor exponente. Entonces tenemos el 2, se repite, entonces verificas cuál de ellos es el que tenga mayor exponente. Sería el 2 a la cuarta. Entonces eso lo ponemos como primer factor de nuestro MCM. Luego el 3. El 3 en ambos lados también se repite, seleccionas el 3 al cuadrado, que es el que tiene mayor exponente. Igual para el 5 al cuadrado. Y finalmente el 7. El 7 no se repite, pero igual lo ponemos, ¿no? Si no se repite un factor, igual se pone en el MCM. Por ende, ya tendrías el MCM determinado. Si quieres, de igual manera lo puedes multiplicar, pero en este caso sale un número muy grande, así que se puede dejar así nada más la respuesta. Bien, eso sería el primer ejemplo con respecto a la aplicación de este método. Ahora vemos el siguiente método. El otro método es por divisiones simultáneas. Para hallar el MCD con este método tenemos que dividir simultáneamente a todos los números hasta que ninguno de estos números tenga divisores en común. Entonces ahí nada más queda la descomposición, las divisiones, y finalmente tendríamos que multiplicar los divisores que hemos hallado. Para el MCM sí se va dividiendo simultáneamente a todos los números, pero con la diferencia de que vamos a dividir hasta llegar a cada número a la unidad. O sea, vamos a descomponerlo por completo a todos los números. Veamos un ejemplo para poder aterrizar esta teoría. Ok, vamos a trabajar con los mismos números, ok, para ver si nos sale el mismo resultado. Entonces, primero vamos a hallar el MCD para 720 y 4200. Hemos dicho que debemos dividir de manera simultánea. Entonces, colocas al del 720 y luego al 4200. Entonces, ¿qué divisores en común tienen esos dos números? Pues tienen mitad. Entonces sacamos mitad, que queda 360, y luego 2100. De nuevo ambos tienen mitad porque terminan en cifra par, y sacamos una mitad. 180 y 1050. También terminan en cifra par, sacamos mitad, que quedan 90 y 525. Ahora, esos números tienen quinta, pero ¿tendrán tercio? El 90 sí tiene tercia, pero el 525 podemos aplicar la teoría del criterio de divisibilidad sumando sus cifras. 5 más 2 y más 5 te da 12, o sea, un múltiplo de 13. Quiere decir que 525 sí es divisible entre 3. Por lo tanto, sacamos tercio. Te queda 30 y 175. Finalmente, estos números ya no tienen tercia. Bueno, el primero sí, pero el segundo no. Entonces vamos a sacar quinta, porque terminan o bien en 0 o bien en 5.
Ahora nos quedamos con los números 6 y 35. Estos números ya no tienen divisores en común, salvo la unidad, pero ese divisor no cuenta. Entonces nuestras divisiones simultáneas serían hasta ahí nada más. Estos divisores en común, estos números primos en común que hemos hallado, vamos a ponerlo como nuestro MCD. Quedaría entonces 2 elevado al cubo, porque el 2 se repite 3 veces, por 3 y por 5. Notar que nos sale el mismo resultado que aplicando el método anterior, ¿no? A pesar de que ser caminos distintos, tenemos que llegar al mismo resultado. Para el MCM tenemos que dividir simultáneamente hasta descomponer por completo a todos los números. Entonces vamos sacando mitad, como el caso anterior, mitad, mitad, y luego llegamos a 90 y 525. 90 tiene mitad y 525 no tiene mitad, pero seguimos sacando mitad, ¿ya? A pesar de que 525 no tenga mitad, vamos a seguir sacando mitad hasta que ningún número tenga mitad. Entonces ahí nos queda 45 y 525. Ahora sí, si ningún número tiene mitad, por lo tanto vamos a ver si tiene tercia, y efectivamente tiene tercia, queda 15 y 175. Luego de nuevo tercia, te queda 5 y 175. Queda normal porque el 175 no tiene tercia, y ahora ya no tiene ningún número tiene tercia, por ende vamos a sacar quinta. Sacamos quinta, queda 1 y 35. El 1 ya no tiene quinta, pero el 35 tiene quinta, entonces seguimos sacando quinta. Te queda 1 y 7, y ahora tendríamos que sacar séptima. Si bien el 1 no tiene, pero el 7 sí se puede descomponer. Y notar que ya descompusiste todos estos números hasta llegar a la unidad. Por ende, multiplicas estos divisores que hemos determinado y te quedaría el MCM. ¿A qué sería igual? Pues sería igual a 2 elevado a la 4, porque se repite 4 veces el 2. Luego 3 elevado al cuadrado, ¿no? 5 elevado al cuadrado y por 7. De esa manera ya tendríamos calculado lo que es el MCM. De la misma manera nos ha salido el mismo resultado que usando el método anterior. Bien, ahora veamos un ejercicio para seguir practicando este tema. Tenemos ahí dos números, A y B, los cuales son 45 por 60 a la n y 60 por 45 a la n, respectivamente. Nos dan de dato el MCM, que tiene 540 divisores, y nos piden el MCD de esos números. Ahora, para aplicar a uno de estos métodos, en este caso vamos a aplicar el método de descomposición canónica, debemos verificar que ambos números estén descompuestos canónicamente. Y ese no es el caso, porque 45 y 60 no son números primos. Entonces tenemos que descomponerlo canónicamente. Para ello descomponemos a cada uno de los términos. 45 es 9 por 5, 60 es 15 por 4, y bueno, ya sabes que 9 sería 3 al cuadrado. El 5 ya es un número primo, así que no lo descompones. El 15 sí lo puedes poner como 3 por 5, y el 4 lo puedes poner como 2 al cuadrado. Entonces ya de esa manera están descompuestos canónicamente. Sin embargo, debido a que tienen bases en común, por ejemplo ahí tienes un 3 al cuadrado, y distribuyendo el exponente a cada término tienes 3 a la n. Entonces agrupas esas dos potencias con bases iguales sumando los exponentes, ¿no? Debido a que se está multiplicando. Igual el 2, ¿no? El 2 en este caso solamente hay 1, por ende quedaría 2 elevado a la 12, ¿no? Recuerda que cuando ese exponente afecta a todos los factores dentro de un paréntesis, ese exponente multiplica a cada uno de los exponentes que están a cada uno de los exponentes de los factores. Entonces te quedaría 2 a la n por 3 elevado a la n más 2, ¿no? Porque suma los exponentes. Igual el 5 a la 1 y el 5 a la n suma sus exponentes, se queda n, 5 elevado a la n más 1. Lo mismo hacemos con el b, con el número b. Descompones el 60, descompones el 45, luego distribuyes el exponente, te queda ahí 2 elevado al cuadrado, porque no hay otro 2 con el cual operarlo. Luego te quedaría 3 elevado a la 2n, y por otro lado el 3, entonces te queda, sumando los exponentes, 3 elevado a la 2n más 1. Y el 5 te queda en un lado 5 a la n, y más el 5 a la 1 te quedaría, en total 5 a la n más 1, ¿no? Sumando los exponentes. Entonces ya hemos determinado la descomposición canónica de ambos números, y ahora sí podemos aplicar la teoría que hemos visto.
Para hallar el MCM, nos dice la teoría que debes fijarte en todos los exponentes y si se repite poner el factor cuyo exponente sea mayor. En este caso podemos notar que el 2 se repite en ambos lados. En un lado tiene exponente 2 y en el otro lado exponente 2 a la n. Entonces, suponiendo que n es un número mayor a 2, igual a 2, entonces podríamos decir que ese número, ese exponente va a ser mayor. Entonces lo seleccionamos como parte de nuestro MCM, ¿no? Para luego ya igualarlo a 540. Entonces, no solamente ese factor iría, sino también el 3, y seleccionas cuál de ellos es el mayor exponente. Podemos notar que sería el 3 elevado a la 2n más 1. El 5 si en ambos lados es igual, así que lo ponemos tal cual. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro MCM, el cual nos dice que tiene 540 divisores. Para hallar la cantidad de divisores de un número, se hace a partir de su descomposición canónica, la cual ya la tenemos, ¿no? Para el MCM, su descomposición canónica, ahí está. Entonces, una vez que se tenga la descomposición canónica, la teoría nos dice que sumes 1 a cada uno de los exponentes y lo multipliques. El primer exponente, 2n, lo sumo la unidad y lo multiplico por el siguiente, que es 2n más 1, que quedaría 2n más 2, y el otro sería n más 1, te queda n más 2. Entonces, estos tres factores los multiplicamos y nos tiene que dar 540, ¿no? Que es la cantidad de divisores que tiene nuestro MCM. Aquí podemos resolverlo algebraicamente, pero también podemos tantear los valores. En este caso sale tanteando con el valor n igual a 4, que se cumple la igualdad, por lo tanto ya hemos determinado el valor de n, ¿no? Notar que efectivamente n es un número mayor a 2, entonces sí lo hemos tomado correctamente, ¿no? Ahora, nos piden el MCD y lo aplicamos la teoría. Tendríamos que ver cuál de ellos es común y cuál de los factores es común para ambos números y seleccionar el que tenga menor exponente. Entonces tenemos que sería 2 elevado al cuadrado, porque a y b tienen 2 a la 2n, que al multiplicar por 4 que vale n, te quedaría 2 a la 8. Entonces el que tiene menor factor sería el 2 al cuadrado. Igual hacemos con el 3, sería el 3 a la n más 2, como n vale 4, sería 3 elevado a la 4 más 2. Y lo mismo para el 5 a la n, que lo vamos a 5 a la n más 1, que lo pones tal cual porque es el mismo factor en ambos números. Y te quedaría 2 elevado al cuadrado, 3 elevado a la 6 y 5 elevado a la 5. Pero no nos pide tal cual el MCD, sino nos pide la cantidad de divisores de ese MCD. Aplicamos la teoría para cantidad de divisores, que es sumar, a partir de la descomposición canónica, sumar la unidad a cada uno de los exponentes. Por lo tanto tendríamos 3, 7 y 6. Esta suma de exponentes vamos a multiplicarla, ¿no? Al sumar la unidad a cada uno de los exponentes lo multiplicamos finalmente y obtenemos 126. Entonces eso sería la cantidad de divisores que tiene nuestro MCD. Ahora veamos otro ejercicio para seguir afianzando la teoría. Bien, vamos a avanzar entonces con un último ejercicio. Tenemos, dice, en la granja de Javier la cantidad de gallinas está entre 345 y 370. Si las gallinas se acomodan en grupos de 2, de 3, de 4, de 5, dice que nos va a sobrar siempre una gallina. Pero si lo acomodamos en grupo de 7, nos va a sobrar 4 gallinas. Por lo tanto, nos pide cuál sería la cantidad de gallinas si se añaden 4 más. Entonces, vamos a llamar a la cantidad de gallinas, que no sabemos cuál es, lo vamos a representar con una variable, en este caso n mayúscula. Y podemos interpretar, para cumplir el objetivo de nuestra clase, podemos interpretar matemáticamente ese dato que nos dice, ¿no?, que está entre 345 y 370 de la forma como está en la pantalla, ¿no? 345 menor a n y n menor a 370. Además, podemos interpretarlo la parte de la agrupación, ¿no? Si se agrupa, dice, de tal forma, va a sobrar siempre 1. En este caso, eso quiere decir que nuestro número, si yo lo divido, si esta cantidad de gallinas yo lo divido entre 2, me va a dar un residuo de 1. Igual entre 3, entre 4, entre 5. Entonces, ¿cómo se podría eso poner matemáticamente? Se podría poner tal cual está en la pantalla, ¿no? Pones el número, en este caso 2,
y arriba un circulito que indica que es múltiplo. 2 múltiplo más 1, ¿no? N es igual a un múltiplo de 2 más 1. O también se puede poner un 2 multiplicado por una constante, en este caso le he puesto K1, más la unidad, ¿no? Donde K puede ser un número entero positivo. Igual para el caso de 3, ¿no? Ponemos la representación matemática, ¿no? De n igual a múltiplo de 3 más 1 de ambas formas. ¿Ok? Entonces lo mismo para cuando se agrupa de 4, sería múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 5 más 1. Y cuando tenemos así una misma cantidad, que es cierto múltiplo más menos la misma cantidad, en este caso es más 1, más 1, más 1, se repite, ¿cómo podemos reescribirlo? Lo podemos reescribir a este número como el MCM de estos múltiplos, ¿no? Más el número, en este caso la unidad, ¿no? Y es importante resaltar eso, ¿no? Que siempre tiene que ser el mismo número, sumando el mismo número en todos los múltiplos o restado el mismo número. Si eso sucede, se puede aplicar la propiedad. Entonces, el MCD de 2, 3, 4 y 5 nos sale de 60. Eso quiere decir que nuestro número es un múltiplo de 60 más la unidad. Entonces podemos ponerle a n como 60k más 1. Sabemos que este número n está entre 345 y 370. Entonces lo pones en vez de n 60k más 1, que es equivalente, y luego a todos los términos le restamos 1. Te queda 344, 60k y 369k. Finalmente dividimos entre 6 a todos los números, entre 60 que digan, a todos los números, y te queda 5, y algo. No es necesario determinar todos los decimales, solamente tener en cuenta que sale 5 y coma y algo, ¿no? Igual en el otro, ¿no? Entre 169 entre 60 te va a salir 6, y algo. Entonces y no es necesario poner los decimales. Con esto nos damos cuenta que K es mayor a 5, y algo y menor a 6, y algo. Por ende, ¿qué valor nos queda que podría valer K? Teniendo en cuenta que es un entero, sería solamente 6. No hay otra posibilidad. Entonces ya tenemos el valor de n, que al reemplazar, ¿no? Recuerda que n era 60k más 1. Lo reemplazamos y nos sale 361. Ahora, no hemos utilizado la otra condición, se le va a utilizar para verificar si efectivamente ese es el resultado. No necesariamente en todos los ejercicios nos va a salir un valor nada más para acá, puede ser que nos salgan más valores. Entonces por eso está el otro dato, ¿no? Para verificar que efectivamente el valor que hemos hallado es el correcto. Entonces al verificar, sabemos que nuestro número n también es un múltiplo de 7 más 4, le ponemos ahí una constante K5 más 4 y podemos notar que nos sale un número entero para K5. Esto quiere decir que está bien, ¿no? Que ese número efectivamente es un número múltiplo de 7 más 4. Si no nos hubiese salido entero, quiere decir que no habría respuesta, ¿no? Porque solamente tenemos un valor para acá. Si no hubiese salido dos valores para acá, entonces ahí, si en el caso no nos hubiese salido entero, probamos con el otro valor y así, ¿no? Para verificar cuál de ellos cumple. Entonces, bueno, eso no fue el caso de ese ejercicio, ¿no? Solamente nos salió un valor para acá y que hemos verificado que efectivamente cumple la otra condición. Finalmente podemos dar respuesta a la pregunta. Nos pide no el número de gallinas que hay actualmente, ¿no? Sino cuántas habría si se añaden 4 más. Por ende sería 365 la respuesta. Muy bien, ahora te toca a ti divertirte con algunos ejercicios en base a la teoría que hemos visto. Puedes ahí practicar para que puedas mejorar tus habilidades matemáticas y dominar más este tema. También si tienes alguna consulta, alguna duda, si te salió el ejercicio, si no te salió el ejercicio, puedes dejar un comentario para poder observarla en la medida que se pueda. Vamos ahora a reflexionar sobre nuestra clase, que es el MCD y el MCM. Ya hemos visto que el MCD es el máximo divisor que hay en común de entre dos o más números, y el MCM es el mínimo múltiplo en común que hay de dos o más números. ¿Cuántos métodos hay para calcularlo? ¿Lo recuerdas? Bueno, hay dos métodos para calcularlo principalmente. Uno es por descomposición canónica y otro es por divisiones sucesivas. Esto ya hemos
alcanzado también la meta, ¿no? Que es resolver situaciones problemáticas donde involucre el tema visto y la cual lo hemos logrado con el último ejercicio. Y también en cada una de las partes de los ejemplos y los ejercicios hemos interpretado el ejercicio, ¿no? De tal manera de ver de qué manera lo resolvemos, y finalmente lo hemos calculado aplicando la teoría, ¿no? Los métodos que hemos visto. Bien, eso sería todo por mi parte. Nos vemos en una siguiente sesión.